Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en algunas de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Ahora que ha pasado Pentecostés y volvemos al tiempo común de la Iglesia, nos vamos sorprendiendo día a día con las enseñanzas de Jesús, que a través del Evangelio, esta vez de Marcos, nos va diciendo cómo debemos ser verdaderos cristianos. En primer lugar, sacamos la lección en este Evangelio de Marcos 12, que no es bueno ser hipócrita. A Jesús no le gusta el doblez, tratar de presentarse con una cara y esconder una intención mala. Entonces Jesús descubre, primero que nada, la hipocresía, la revela, la muestra, para ver si las personas se convierten, no para dejarlos en ridículo. Y Jesús siempre dice: sean como niños si quieren entrar al reino de los cielos. No tengan intenciones malas, ocultas, y traten de hacerse los buenos al mismo tiempo. Sino que si tenemos algo que decirle a Jesús, digámosle cara a cara, con plena transparencia. Eso a Jesús le va a gustar. Sin embargo, la actitud de los herodianos y los fariseos es distinta. Ellos se presentan ante Jesús como amigos y le dicen cosas simpáticas. Sabemos que siempre, Señor, tú hablas con fidelidad, con lealtad y no haces acepción de personas y tú siempre dices lo que realmente piensas. O sea, en el fondo le dicen: sabemos que tú no eres hipócrita, pero ellos están siendo hipócritas. Ahora dinos, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagar el impuesto o no? Jesús conoce la trampa que hay atrás de esta pregunta, porque si él dice que sí hay que pagar el impuesto, entonces queda mal con los judíos, que no les gustaba pagar el impuesto al Imperio Romano precisamente porque ellos abusaban de este pueblo, porque era un imperio opresivo, ¿no es cierto? Entonces tenían que pagar impuestos muy duros. A nadie le gusta pagar impuestos, y menos a un país extranjero que nos tiene sometidos. Ahora, si Jesús decía no hay que pagar los impuestos, ellos corrían a acusarlo a las autoridades romanas para que lo castigasen. Esa era la trampa. Pero Jesús aprovecha esto no solo para revelar la hipocresía de estas personas, sino también para dar una gran enseñanza. Y pide una moneda, un denario, donde aparece la imagen del César. Y dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y todos quedan asombrados de su respuesta. ¿Qué enseña Jesús con esta frase? Dar al César lo que es del César significa respetar las autoridades que tenemos en este mundo. Si tenemos que respetar a nuestros padres, entonces estamos dando gloria a Dios. Si respetamos a nuestros profesores, si respetamos las autoridades religiosas, si respetamos también las autoridades civiles, estamos dando gloria a Dios. Y de esa manera, entonces nosotros estamos siendo buenos ciudadanos y al mismo tiempo buenos cristianos. Pero agrega Jesús: también den a Dios lo que es de Dios. Y esto es sorprendente porque Él da entonces un horizonte muy amplio en esta respuesta, ya que
el mandamiento primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, entre líneas, uno entiende, si quiere entenderlo, claro, que cuando se contraponen estas dos obligaciones, la obligación con el Estado, o la obligación con la familia, o la obligación con la autoridad que sea, y la obligación con Dios, primero hay que obedecer a Dios. Entonces Jesús, de esta manera, está presentando una teología del martirio. Martirio significa testimonio. Jesús quiere que nosotros seamos sus testigos, es decir, que vayamos contra la corriente, contra la masa cuando sea necesario, y vayamos con la comunidad cuando las leyes que tiene la comunidad son adecuadas, ¿no es cierto?, no son injustas y están de acuerdo con la ley natural, que es el mandamiento de Dios que está presente en la conciencia de todo hombre. Pero realmente hay ocasiones en que la ley de los hombres es injusta y desobedecer la ley de los hombres, en esos casos, da gloria a Dios, porque significa obedecer a Dios. Eso es misterioso y también produce como consecuencia muchas veces la persecución y el martirio. En el caso de los primeros cristianos, ellos no obedecían la ley de adorar al emperador, de prenderle incienso, de arrodillarse y postrarse ante él y decir que él es Dios, porque eso no es cierto, no es verdad que un emperador sea Dios, aunque muchas veces los poderes de este mundo embrujan y también hipnotizan y hacen creer al que quiere el poder que de alguna manera u otra se va a sentir un pequeño Dios con ese cargo de poder. Pero eso no es verdad. Los poderes de este mundo, sea el que sea ser papá, mamá, profesor, o una autoridad religiosa, o una autoridad militar, o una autoridad civil, sea lo que sea, uno debe ejercerlo como un cargo de servicio y como una manera de representar a Dios, que es la verdadera autoridad. Por eso, dar a Dios lo que es de Dios es reconocer que siempre la primera autoridad, la absoluta autoridad, la tiene Dios, porque Dios es el creador. La palabra autor significa creador. Solo Dios es nuestro creador, solo Dios nos da la vida, solo Dios puede ponernos leyes que son siempre para nuestro bien, porque Él es el legislador universal. Y esa ley de Dios está inscrita, reitero, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y más aún está ahora revelada en la Biblia, una ley sagrada que Jesús nos dice, ¿no es cierto? Jesús nos revela, Jesús nos dice que cumplamos sus mandamientos, no solo los mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento, que son mandamientos universales que todo el mundo, si utiliza bien su conciencia, los puede descubrir, como no matar, no robar, no mentir. Pero además Jesús nos da otros mandamientos, como amar a nuestros enemigos, como perdonar siempre, como tener tanto cuidado en la pureza, no pecar solamente de adulterio, sino que no pecar aún con la mirada, no pecar matando, sino que no pecar aún con un enojo. Entonces Jesús nos pide mucho más porque nos llama a la perfección del amor. Pero al menos en las leyes humanas tiene que haber una conformidad con la ley natural. Entonces cuando ocurren leyes que van contra la ley de Dios, como la que acabo de mencionar, que es adorar a un ser humano por el hecho de ser emperador, o ser rey, o ser presidente, o ser lo que sea, entonces no es lícito cumplir esa ley. Cuando se obliga, por ejemplo, otro tipo de ley que es injusta, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley del aborto. El aborto no se puede aceptar porque va contra la ley natural. No es lícito matar a un ser humano, menos aún cuando está en el vientre de su madre y necesita más protección y cariño. Entonces, estar de acuerdo con este tipo de leyes o no decir abiertamente estoy en contra, va contra la ley de Dios, sin duda. O también tenemos otras leyes como matrimonios de homosexuales o de adopción de niños que van contra la ley de Dios y hay que reconocerlo. Si nos quedamos callados, entonces somos cómplices con una ley inicua, una ley que va contra la ley de Dios. Y si eso significa que a uno lo van a llevar a la cárcel,
porque está yendo contra alguna ley de inclusión, que también son muy delicadas hoy en día en el mundo civil. No importa. Ahí está la espiritualidad de los mártires. Los mártires dieron la vida porque testimoniaron que primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Primero obedecer a Dios y después obedecer a los hombres. Y eso se puede hacer solo con el Espíritu Santo, porque recordemos que antes de Pentecostés los apóstoles tienen mucho miedo a los judíos, pero después de recibir el Espíritu Santo, los judíos los castigan, los meten presos, los azotan y les obligan a callar el nombre de Jesús, a no seguir predicando la resurrección de Cristo. Y ellos dicen, lo sentimos, no podemos. Primero debemos obedecer a Dios, después a los hombres. Y por eso todos los apóstoles, tarde o temprano, tuvieron que dar su vida por Jesús. Así es también la suerte o el destino, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra, la misión, mejor dicho, que tenemos cada uno de los cristianos. Seamos bautizados laicos o sacerdotes o religiosos, todos tenemos que dar testimonio de Cristo en algún momento. Y si nos cerramos, ¿no es cierto?, a esta oportunidad de testimoniar, yo amo a Dios sobre todas las cosas, entonces también, lamentablemente, en el cielo, cuando nos encontremos frente al Señor, Él nos negará a nosotros. En cambio, dice Jesús, el que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Entonces, dar al César lo que es del César, sí, pagar nuestros impuestos, rezar por nuestras autoridades, cumplir las leyes que son justas, pero no tener ninguna vergüenza en decir, esta ley va contra la ley de Dios y por ningún motivo la voy a cumplir, aunque me caiga un castigo humano, porque tengo más temor de Dios, que es la posibilidad de ofenderlo o de perder incluso la vida eterna. Pidamos a Jesús en este día entonces que nos dé esta gracia de amarlo tanto, que podamos unir los amores humanos, ¿no es cierto?, todas las cosas que hacemos en la vida, para que ellas estén integradas y estén orientadas al amor que más importa, amar a Dios sobre todas las cosas. Así sea. Amén.